El Señor Jesús nos enseñaba una hermosa costumbre, y más que una costumbre, era una necesidad. Y esa necesidad es de tomar tiempo y poder apartarnos para oír la voz de Dios. El Señor, conociendo nuestros corazones de que no somos tan fieles en eso, el Señor tiene sus métodos también de atraernos. Y vamos a ir viendo cómo Él nos lleva a veces a situaciones para que nosotros nos acerquemos. Pero dice en Marcos 1:35 que Él mismo, levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. ¿Sabe? A veces en el tumulto, en el ruido de la ciudad, en el ruido de nuestras actividades, a veces en el ruido de nuestra propia vida, el Señor nos llama a apartarnos. Lo hace también en el Padre Nuestro, nos enseña que entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en los cielos y que ve en lo secreto. Entonces el Señor nos enseñó esto y también mostró a sus discípulos la importancia de apartarse y cómo cuando uno se aparta hasta la gloria de Dios puede ver. Lo hizo y se lo mostró a sus apóstoles Juan, Jacobo y Pedro. En Lucas 9, 28 y 29 dice: aconteció como 8 días después de estas palabras que tomó a Pedro, a Juan y a Jacobo y subió al monte a orar. Hay dos expresiones en la Biblia que nos muestran lugares especiales donde el Señor trata con nuestras vidas. Son los desiertos y son los montes. Los desiertos allí trata, hasta a veces parece que más fuerte, pero el monte es un lugar sagrado, es un lugar donde aún el monte de Sión representa su iglesia y cada monte es un lugar apartado para orar. Y dice que él subió a un monte, al monte a orar. Y entre tanto que oraba, mire, no sucede nada mágicamente. Sucede cuando abrimos nuestros corazones. Es cuando Dios comienza a tratar con nosotros. Y en este momento Jesús estaba orando al Padre. Y allí estaba Pedro, Jacobo y Juan, quizás orando también y viendo todo lo que pasaba. Pero mientras él oraba, dice que la apariencia de su rostro se hizo otra. Comenzó a glorificarse. Allí hasta su apariencia comenzó a ser diferente. Mira, cuando tú te acercas al Señor, yo te aseguro que después de tomar un tiempo para orar, para entregarle a Él, tu vida, tu apariencia, tu corazón es diferente. Hazlo cada día y tu vida va a cambiar mucho más rápido de lo que tú piensas. Dice, entre tanto que oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra y sus vestidos blancos y resplandecientes. Amén. Estos discípulos nunca pudieron borrar de su mente todo esto, esa experiencia. Pero ¿sabes qué? Son experiencias solamente. Necesitamos volver a encontrarnos, necesitamos volver a orar, necesitamos que nuestros espíritus se mantengan en comunión continua. Este encuentro hizo que ellos sean firmes discípulos y apóstoles del Señor y predicaran su palabra hasta la muerte. El mismo apóstol Pablo, Dios para mostrarle su grandeza, para enseñarle acerca de Jesucristo, los llevó al desierto. Dice que los llevó al tercer cielo, pero parece que en la misma época también es que estuvo en el desierto durante 3 años y allí fue enseñado por el Señor, fue capacitado. Todo ese conocimiento que él lo tenía en la cabeza, de pronto fue asentado en su corazón. En esa época también puede haber sido arrebatado a los cielos. Gálatas capítulo 1, versículo 15 al 18 cuentan esto.
Y dice, cuando agradó a Dios que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí, para que yo predicase entre los gentiles. No consulté enseguida carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Después, pasado 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días. Este tiempo de apartarse no fue un tiempo corto. No es que cuando el Señor lo llamó, ahí nomás agarró todas sus cosas y salió a predicar. No. Se apartó para buscar al Señor. Se apartó para que el Señor llene su vida. Arabia era un desierto. Aparentemente ahí estuvo 3 años y tuvo todas estas revelaciones. Un desierto no nos habla de algo a la carne o aparentemente lindo. El desierto nos habla de sequía, nos habla de soledad, nos habla de hasta falta de comida, falta de agua. Nos habla de que hasta pensamos que nuestra vida va a morir y de hecho tiene que morir la carne. Nos habla de peligro de muerte contra la vida, enfermedad, pobreza. El desierto es un lugar donde somos tratados, es un lugar de prueba. El Señor nos pone ahí sobre ese banco y comienza a trabajar con nuestras vidas. Es el lugar donde estamos desprotegidos de todas las cosas de las cuales confiábamos. Algunos confían en su dinero, otros en su salud, otros en su conocimiento, otros en su familia, otros en su iglesia, otros en tantas cosas, en su fortaleza, en su fuerza física. Pero es allí cuando el Señor comienza a ajustar y trabajar y cambiar todas las cosas. Es el lugar donde Dios nos quita los dioses. ¿Cuáles son los dioses que a veces estorban el llamado del Señor? Aquellas cosas que ponemos antes que Él. Todo eso son dioses. Pero yo no tengo dioses. Yo no tengo una imagen en mi casa, yo no tengo un cuadro, yo no tengo, no sé, colgado una estampita en el bolsillo, yo no lo tengo. Pero sí damos como prioridad a tantas otras cosas. Amén. Y allí en el desierto el Señor nos las quita. El desierto parece algo malo, pero tiene grandes beneficios. Allí en el desierto encontramos los cielos abiertos. No hay nada que se interponga entre el cielo y la tierra. Cuando tú estás en el desierto puedes mirar en una noche y contemplar todas las estrellas. Puedes ver y quizás hasta intentar contarlas. Puedes ver su tamaño, sus luces, su resplandor. Puedes ver las cosas que suceden en los cielos. Por algo el Señor a los grandes hombres los preparó en el desierto. Sus vidas fueron preparadas en el desierto. Sus vidas tuvieron que pasar por desiertos. Moisés, Abraham, Elías, David, Josué y tantos otros más fueron preparados en el desierto. Hace rato nombraba a Pablo. Pasar por el desierto no es un pecado, no es que te haya ido mal, no es que eres maldecido, está Dios bendiciendo tu vida. Allí en el desierto fueron afinados sus oídos para escuchar la voz de Dios. Se acallaron todos los ruidos externos y tus oídos espirituales solamente podían escuchar la voz de Dios. Y allí en el desierto solo nos queda confiar en Dios. Cuando tú estás pasando por esos desiertos,
Solamente puedes mirar hacia arriba, porque a veces hasta el costado, hasta adelante, no tenemos quien nos ayude. Y solamente miramos hacia arriba. Cuando tú estás en una cama, en un hospital, ¿hacia dónde miras? Hacia arriba. Allá no sé qué te opera en la espalda. Tenga que estar al revés. Si no estás mirando hacia arriba. No podemos prepararnos de otra manera si no estamos con Él. Si no estamos en esa montaña, si no subimos a esa montaña, si no estamos en el desierto. Hay un evangelista que canta, subo a la montaña, bajo al llano y trabajo allí. Cuando sube a la montaña, allí se prepara, allí está con Dios, pero trabaja en el llano, trabaja donde está toda la gente. Pero si tú no te preparas, si tú no estás con Dios, ¿qué darás a otro? ¿Qué va a haber en tu corazón para darle a otro? Podemos hablar de las cosas naturales que nos pasan en una vida y eso, bueno, lo puede hacer tu compañero de trabajo, el kiosquero de la esquina, todos ellos te van a hablar de las cosas naturales que pasan en la vida. Es más, la misma tele te lo va a decir. Pero de las cosas espirituales, tu vida tiene que estar preparada. En Oseas capítulo 2, 14, y mira si no es amor de Dios llevarnos al desierto, dice, pero he aquí que yo la traeré y la llevaré al desierto y hablaré a su corazón. Todos los que hemos pasado por momentos duros, en los mismos momentos duros fue cuando Dios nos habló. Porque es allí, ese momento, en esa quietud que el Señor puede hablarnos. Es muy difícil que el Señor te esté hablando en una fiesta. Es muy difícil que el Señor te esté hablando, no sé, mientras que te están dando una clase en el colegio. Es muy difícil estar cuando estamos contentos. Es difícil escuchar la voz de Dios. Entonces dice, te llevaré al desierto y hablaré a tu corazón. En otra versión, traducción en lenguaje actual, dice, a pesar de todo eso, llevaré a Israel al desierto y allí, con mucho cariño, haré que se vuelva a enamorar de mí. Es allí en ese desierto donde tú te vuelves a enamorar de Él, donde vuelves a ese primer amor o donde descubres ese primer amor. Descubres al que verdaderamente te ama, descubres al que verdaderamente te ha salvado, descubres al que verdaderamente tiene un propósito para tu vida en el desierto. Cuando Dios libró a Israel de Egipto, a Israel, lo condujo al desierto. Y dice la Escritura que los condujo al desierto para humillarlos, para ponerlos a prueba. Y no para destruirlos, sino para hacerle bien. ¿Sabe? El desierto no es para destruirte. Alguna vez alguien decía, ¿y cómo estás? Bien, está todo bien. Y de pronto, si pasa mucho tiempo así, todo bien, ya es como que tenías que empezar a preocuparte. ¿Será que Dios ya se olvidó de mí? ¿Será que Dios no está tratando conmigo? No, Dios sí da tiempos. Pero llegan tiempos que son más difíciles, llegan tiempos que son duros, tardan lo que Dios determina, pero es ahí donde Él te habla. Decía Deuteronomio 8, 2 y 3, y te acordarás de todo el camino por donde te he traído, por donde te ha traído Jehová tu Dios en estos 40 años en el desierto. 40 años en el desierto. Una prueba de 40 años. No sé, una tragedia de 40 años, como le quieras llamar, no importa. Para afligirte, para probarte,
para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos, y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que tú no conocías, ni tus hijos ni tus padres la habían comido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Amén. Cuando Dios reserva gracia para ti, cuando Dios quiere mostrar su misericordia, lo conduce al desierto. Lo conduce a esos momentos donde somos desprotegidos, quedamos casi desnudos de las cosas que nos protegían. Ese desierto nos lleva a la soledad, al retiro, pero es para Dios poder tratar con nuestras vidas, para conversar con nosotros, fuera del ruido del mundo, fuera de las actividades, fuera de ese apuro exterior. Que nuestro corazón, que nuestro espíritu se aquiete, se aquiete. Y allí abrir nuestros oídos a la enseñanza, a la disciplina, a su amor, a esa paz que solamente Él tiene. Dice que cuando nosotros estamos lejos de Dios, inevitablemente nuestras vidas se llenan de ídolos, porque el hombre fue creado para adorar. Y el hombre, cuando no adora a Dios, inevitablemente va a ir teniendo o haciéndose diversos ídolos. Todas las culturas del mundo adoran a alguien. Las que están equivocadas no adoran a Dios. Jesús fue llevado al desierto durante 40 días. Allí en ese desierto fue tentado. Allí en ese desierto tuvo hambre. Allí en ese desierto venció la tentación, porque fue la palabra de Dios que brotó de su ser en ese momento. Y Jesús les advirtió y les enseñó a sus discípulos que en la vida iban a tener muchos desiertos, que en la vida iban a tener aflicciones, que la vida iba a ser dura. Les dijo, Hechos 14:22, confirmados los ánimos de sus discípulos, exhortándoles a que permanecieran en la fe, diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Las tribulaciones no son para destruirte. Sepa algo y mírelo así. Cuando esto exterior, este cascarón que nosotros tenemos, se va debilitando, no porque nuestras vidas tengan que llegar a la vejez o a la edad que Dios quiera, todo chacado, no significa eso, sino que Dios va debilitando lo que nosotros le damos fuerza para que Él crezca. Amén. Porque Dios te puede dar fuerza y vitalidad hasta los 100, 150 años, las que Él quiera. Pero que tu espíritu sea fuerte, no tu carne. Porque la carne nos quiere llevar a tentaciones, a vicios, a pecado. Por eso es que la carne es necesario que se debilite a veces. Y dice acá los apóstoles, decía, es necesario que a través de muchas tribulaciones, muchos desiertos, muchos momentos difíciles. O sea, las pruebas van a llegar sí o sí. Ya lo pudiste comprobar este año y el año que viene también va a ser así. ¿Cómo va a ser? No sé. Que Dios nos ayude, ¿verdad? Pero hay algo que vas a ver y vamos a ver, que aún que sea más difícil, Dios se va a glorificar. Dios ya se ha glorificado este año, al menos en mi vida. Yo he visto la mano poderosa de Dios
aún cada día su misericordia, su fidelidad, cómo aún responde Él mismo a su palabra, cómo cumple su palabra. Pero así también, recuerda, que sea el desierto más amplio, más grande, como dice el Salmo 23:4, aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Amén. Mira, el salmista David, solito, sentado sobre una piedra, aún con animales que atacaban su vida, su rebaño, osos, leones, y luchando contra todo ello, más la rebeldía de las ovejas, pero el Señor estaba con él. Podía confiar, podía alabarle, y Dios podía decir después que David era un hombre conforme al corazón de Dios. ¿Qué diría de vos? ¿Qué diría de tu corazón? Ponle tu nombre. Joni es un corazón, tiene un corazón conforme al mío. Qué lindo, ¿no? Si tú eres fiel a Dios, seguro que Él piensa así. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. En el desierto vieron la mano poderosa de Dios. Cuando el pueblo de Israel estaba en el desierto, fue que estaba la columna de fuego y la nube. No estuvo cuando entraron a la tierra prometida. La columna de fuego y la nube dejó de estar a la vista de los demás cuando ellos entraron a la tierra prometida. Cuidado, el desierto es un lugar donde la gloria de Dios se manifiesta. Es el desierto, el lugar donde Dios muestra su provisión y Él está a cargo y a cuenta de todas las cosas. Fue allí en el desierto que bebieron agua de la roca. ¿Sabe? El desierto no es para cualquiera. El desierto es para los escogidos. El desierto es para los hijos de Dios. Porque el mundo, cuando es llevado a través de un desierto, es allí donde el mundo es muerto por las serpientes, escorpiones. Es allí donde son destruidos, porque no tienen en quién confiar. Pero en el desierto es para los escogidos. Es allí en el desierto donde el pueblo de Dios es atraído hacia su amado. Y dice en Oseas, yo le había leído que lo llevaría al desierto para que se enamore. Dice el versículo 16, Oseas 2:16, en aquel tiempo, dice Jehová, me llamarás Ishi y nunca más me llamarás Bali. ¿Qué significa Bal? Dueño o señor. Dice en aquel tiempo, dice Jehová, me llamarás Ishi. Esto es marido. Y que al final nunca más me llamarás Bali, que esto es señor. La relación que vas a tener o que vas a formar allí en el desierto a causa de enamorarte, ya nunca más le dirás, este es mi señor, sino que ahora le dirás, este es mi esposo. Se forma una intimidad, somos uno con el Señor. Amén. En el desierto Él está trabajando, limpiando, haciéndonos nuevos, enamorándonos, abriendo nuestros oídos, abrazándonos. Romanos 8:28 dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas
todas las cosas le ayudan para bien. Esto es conforme a los que a su propósito son llamados. Ahora, cuando pasamos por la prueba, cuando pasamos por momentos difíciles, ¿cómo debe ser nuestra respuesta? Está bien, el Señor va a trabajar, nos va a doler, nos va a costar. Vamos a pensar que vamos a morir. Vamos a pensar que ¿para qué? Pero ¿cómo vamos a responder nosotros en ese momento? Y podríamos decir así, Habacuc 3, 17 y 18, pero lean la traducción lenguaje actual. Dice, aunque no den higos la higuera, ni den uvas las viñas, ni aceituna los olivos, aunque no haya en nuestros campos nada de que cosechar, aunque no tengamos vaca ni oveja, siempre te alabaré con alegría porque tú eres mi Salvador. Amén. Es una confianza plena y total en Dios en los momentos más difíciles. Y allí alabarlo, exaltarlo y permitir que Él obre en nuestras vidas. Amén. ¿Cómo pasaste los desiertos de este año? ¿Cómo fueron tus desiertos? Quizás algunos más largos, quizás otros más cortos. Pero te puedo asegurar que dentro de cada uno de ellos vistes a Dios. Y cuando terminó, pudiste decir, con razón Dios me trajo por acá. Amén. Señor, gracias porque tú nos has acompañado. Gracias porque los momentos más difíciles aún de este año tú has estado y tú has trabajado. Señor, tú nos has enamorado, nuestros ojos espirituales fueron abiertos, nuestros oídos espirituales fueron abiertos. Señor, y aún los que vienen, Señor, sabemos que tú también estarás. Sabemos que también te glorificarás y sabemos que también llevarás nuestras vidas de gloria en gloria. Te alabamos y te bendecimos. Gracias. Gracias por todo, Señor. Gracias por todo lo que tú haces en nuestras vidas. Te bendecimos, exaltamos tu nombre poderoso. Amén, amén y amén.